Gracia y paz, amados hermanos. Miren este vídeo que me han compartido y esperen que me gustaría hacer un comentario al respecto. Si alguien de la iglesia está escuchando esto, hagan algo. La única cosa dolorosa que tengo en mi historia es que me habían dicho que Dios no me... Como verán en este vídeo, inicialmente lo que muestran, el vídeo es un poco más amplio, es primero a una mujer hablando contra el pecado, mencionando a Sodoma y Gomorra con personas del colectivo a su alrededor. Y luego muestran la alternativa que tomaron un grupo de jóvenes en una marcha de dicho colectivo. Sacaron carteles donde expresaban que pedían perdón a las personas del colectivo en nombre de la iglesia. Decían que la iglesia los había tratado mal y estaban arrepentidos de eso. Pedían perdón ellos al colectivo, ellos mostraban su arrepentimiento y la idea del vídeo es animar a otros creyentes a abrazar ese pensamiento y a tratar de diferente forma a las personas del colectivo. Las imágenes están ahí, el vídeo es más amplio, circula por internet, pero querría expresar una opinión personal sobre esto. Lo que voy a decir es una opinión mía a la luz de lo que creo, a la luz de lo que veo en la palabra y a la luz de lo que creo que puede generar ese tipo de actitudes. Y me gustaría decir 3 o 4 cosas al menos. Y si pueden al final dejar en los comentarios su pensamiento, solo les pediría que esperen al final del vídeo, escuchar los argumentos y ahí dejar el suyo con mayor y mejor criterio. En primer lugar, yo creo que no debemos pedir perdón en nombre de la iglesia por varios motivos, porque no todas las congregaciones funcionan de la misma forma. Es decir, existen iglesias locales, congregaciones que actúan de determinada manera y otras que actúan de una manera totalmente distinta. Tanto es así que personas del colectivo seguramente si van a ciertas iglesias locales no van a escuchar hablar de su pecado. Cuando yo veo a esos jóvenes, veo su estilo, su forma, me recuerda mucho a iglesias como Hillsong, a iglesias como Bethel, a iglesias como este tipo de iglesias modernas, donde el pecado no es confrontado y por eso ves todo tipo de personas congregando allí. Incluso te dicen que son miembros de esas congregaciones, que son bautizados, que toman la cena del Señor, incluso algunos sirven, porque en esas iglesias no les hablarán del pecado. Por eso no podemos generalizar y decir la iglesia ha hecho esto o te pido perdón en nombre de la iglesia, porque no todas las iglesias tienen la misma forma de actuar. Sabemos que la iglesia de Cristo es una, pero también sabemos que esa iglesia, la iglesia de Cristo, está formada por iglesias locales, divididas en todo el mundo, repartidas por diferentes países y ciudades. Además, también sabemos que aparte existen falsas iglesias. Por eso no debemos generalizar porque podemos dar una idea equivocada a las personas. En segundo lugar, ¿en ocasiones la iglesia puede haber actuado mal? Por supuesto que sí. No la iglesia, sino creyentes. Yo, por ejemplo, sirvo como pastor en una iglesia, la iglesia Caminando por Fe en Barcelona. Y yo veo que en ocasiones miembros de nuestra congregación se han equivocado en un comentario, en una manera de actuar, en una opinión mal dada, en una forma de corregir. Eso puede pasarme a mí y le puede pasar a muchísimas personas más. Pero no lo ha hecho la iglesia en general, lo han hecho algunas personas. Y sí, algunas personas podemos equivocarnos en la forma, podemos equivocarnos en el tono, podemos equivocarnos en la intención, podemos equivocarnos en la actitud de nuestro corazón.
Ciertamente hay personas que han podido rechazar no solamente a gente del colectivo, sino a muchas otras personas. Ciertamente hay personas que han podido tratar mal, que han podido tratar de una forma como de desprecio a ciertas personas, no solo por ser del colectivo, a cualquier persona, porque se han podido equivocar. También porque hay personas inmaduras en la iglesia y también porque hay personas que no han conocido al Señor en la iglesia. Así que no podemos generalizar y decir la iglesia te ha hecho esto, sino fulanito me ha hecho eso o este y este me han hecho esto, porque las personas cometen sus propios errores. Y sí, las personas se equivocan. Entonces, no podemos generalizar en ese sentido, pero es cierto que muchas veces las formas no son las correctas, el tono no es el correcto, la intención no es el correcto y sí. Pero también tengo que afirmar algo y ese es mi tercer punto. Eso no pasa solo con el colectivo. Cuidado con victimizar el colectivo. Y eso es algo que creo que ese vídeo promueve y eso es algo que pertenece a la agenda del momento. En el mundo en el que vivimos, en el tiempo actual, una de las herramientas que han utilizado más el colectivo y el feminismo es victimizar a su grupo. Es decir, esos son grupos que se han victimizado y por lo tanto ahora hay que mimarlos y consentirlos. Todo se les tiene que pasar por alto, todo se les tiene que permitir y no se les puede decir nada, porque todo lo que digas contra su práctica, todo lo que digas contra su comportamiento, todo lo que digas contra su actitud es un acto de discriminación, es un acto que promueve el odio o cosas similares. Entonces, cuando a veces nos equivocamos, no es contra el colectivo, nos equivocamos contra personas. Yo, sin querer, en el pasado he herido a gente. A mí también me han herido y no soy del colectivo y a los que yo herí a lo mejor tampoco lo eran, pero fue por una actitud, una situación, un comportamiento y algo que pasó. Cuidado con victimizar al colectivo como si la iglesia ahora tuviera que andar con pies de plomo, con cuidado, midiendo cada pasito, porque cuidado lo que decimos del colectivo, cuidado lo que decimos del feminismo, porque están delicados, son frágiles. No, no debemos victimizar a nadie y mucho menos al colectivo en este momento porque es lo que pretenden. Así que yo creo que hay un error muy grande en ese vídeo y es el hecho de victimizar al colectivo, porque yo no veo esos carteles con los borrachos, no veo esos carteles con los adúlteros, no veo esos carteles con los fornicarios, no veo esos carteles con los inmorales, no veo esos carteles con los políticos corruptos. Yo no veo que vayan con un cartel, perdón por haberte ofendido al llamarte mentiroso, ladrón, corrupto, inmoral. No. ¿Por qué entonces solamente lo hacen con el colectivo? ¿Por qué se está victimizando? Y porque muchas iglesias han entrado en una agenda política también y muchas iglesias son instrumento de este mundo, de esta cultura, de este tiempo y de todo lo que está pasando para seguir un plan y un propósito y una agenda. Así que no creo que esté bien porque no se debe victimizar a ningún colectivo en particular porque la iglesia y los creyentes no tenemos nada contra un colectivo en particular, sino contra el pecado en general. Ahora, una cosa interesante también es que todo esto no quita que el pecado es pecado. Y no importa si es robar, y no importa si es mentir, y no importa si es la soberbia, y no importa si es otro, es pecado y debe ser corregido en la iglesia y debe ser denunciado en la iglesia y debe llamarse a las personas a comprender su pecado y debe corregirse de tal manera que se ayude y acompañe a las personas a abandonar su pecado. Porque todos entendemos que el adúltero debe abandonar el adulterio, todos entendemos que el que practica la fornicación debe abandonar la fornicación, entendemos que el que roba no debe robar más, entendemos que el que mata no debe matar más, entendemos que el que miente no debe mentir más y entendemos que los del colectivo no deben practicar más ese pecado. Y para que no practiquen más ese pecado se les tiene que decir, eso está mal, eso no es correcto a los ojos de Dios, eso es pecado.
no se puede ser un cristiano y practicar el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo y por lo tanto, así como nosotros tuvimos que abandonar nuestro pecado y mortificar nuestra carne y luchamos contra nuestro pecado y nos esforzamos por no pecar contra Dios, tú con tus pecados, porque ese no será el único, habrán varios, como todos nosotros que no tenemos uno solo, pues tú con ese pecado vas a tener que arrepentirte, reconocerlo, luchar contra él y abandonarlo para vivir en santidad conforme a la palabra de Dios. Pecado es pecado. Y por mucho que en ocasiones falle el tono, falle la forma, falle la actitud, no debemos dejar de denunciar el pecado. ¿Por qué? Y ahora llego a la conclusión del vídeo. Muchas de las cosas que se dijeron en ese vídeo son las siguientes. Ellos hicieron, hablando de la iglesia, de estos argumentos que dan en las entrevistas, que mi madre no me aceptara tal y como soy. Perfecto. Es que tu madre te va a amar, pero no va a aceptar tu pecado. Y si tu madre es creyente y va a una iglesia, a tu madre le enseñan que eso es pecado y tu madre va a luchar para que tú abandones ese pecado como si fueras un ladrón o un mentiroso y tu madre tampoco va a aceptar tu mentira, tampoco va a aceptar que robes, tampoco va a aceptar que hagas esas cosas. Así que está bien que tu madre no acepte tu pecado. ¿Por qué? Porque no debemos aceptar el pecado ni de nuestra madre, ni de nuestro padre, ni de nuestro hermano, de nuestro marido, porque si amamos a alguien, lo que hacemos es querer lo mejor para esa persona y lo mejor a los ojos de Dios es que una persona se arrepienta, ponga su fe en Cristo y abandone sus pecados y luche para crecer en santidad. Otra cosa, alguna persona en ese vídeo también decía que la iglesia me mete en una caja y no me deja salir de ahí. Otro argumento de este mundo es que cuando la iglesia pone ciertas normas que son mandamientos de Dios, esto no es correcto, esto no se puede, esto no conviene, a eso es una caja, una prisión y no se puede salir. Pero ¿quién lo siente así? Porque yo no me siento en una prisión. Yo no me siento en una caja encerrado. Yo no me siento con una verja a mi alrededor. Yo me siento libre en Cristo. Pero ¿quién se siente en una prisión? ¿Quién se siente en una caja? El que quiere pecar y la iglesia le dice, de aquí no se puede pasar porque Dios dice que eso es pecado y Dios dice que eso está mal. Es el rebelde el que ve una caja. Es el rebelde el que ve una prisión. Es el rebelde el que ve normas. Una persona en el vídeo dice, porque la iglesia me dijo que los bisexuales no existen. Es que está mal. Existe varón y existe hembra. Existe varón y existe mujer. Y el Señor los hizo para unirse en matrimonio, hombre y mujer. Y ese es el modelo y el diseño de Dios. Todo lo otro son invenciones de los hombres, fruto del pecado. Que hay iglesias que ponen normas humanas fuera de los mandatos bíblicos y establecen doctrinas de hombres como si fuera palabra de Dios. Sí. Que hay iglesias que las formas o la manera de proceder no es la más adecuada también, pero una realidad. Muchas personas y gran parte de personas del colectivo, cuando le dices eso es pecado, eso no se puede, así no puede ser, tienes algo contra ellos, se victimizan y la iglesia los rechazó, la iglesia les dio la espalda, la iglesia esto. No, cuidado, porque en la iglesia también decimos, la mentira tiene que ser dejada, el robar tiene que ser abandonado, la agresividad tiene que ser abandonada, la ira descontrolada tiene que ser abandonada, el orgullo debe ser abandonado, la soberbia debe ser abandonado, el adulterio debe ser abandonado, los vicios deben ser abandonados y la gente no va por ahí saliendo diciendo, me quieren meter en una caja. No, es pecado. Es pecado y debemos abandonar el pecado para vivir conforme a la voluntad de Dios y crecer en santidad a la imagen de Jesús. Así que lo que menos me gusta del vídeo, sobre todo, es que al final dice, no han sido ellos, sino la iglesia y los cristianos los que hemos pecado. Repito, algunos pueden haberse equivocado en las formas, pero llamar al pecado por su nombre no es haberse equivocado. Denunciar el pecado no es haberse equivocado. Decirle a una persona que abandone su pecado no es haberse equivocado. Ah, pastor, ¿esas personas pueden ir a nuestras iglesias? Pueden, como van todos otros pecadores que nos visitan, pero hay que confrontar el pecado, hay que llamar al arrepentimiento, a poner la fe en Cristo y entonces vivirán una vida de obediencia sobre lo que dice la Escritura, como tú y como yo.
por qué nosotros vivimos de esa manera. También dejamos nuestra pasada manera de vivir atrás, ahora somos nuevas criaturas en Cristo y ahora con la ayuda de Dios, por medio del Espíritu Santo, luchamos por crecer en santidad, ir matando nuestra carne y obedecer la palabra de Dios y vivir no conforme a nuestros deleites como hacíamos en el pasado, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso no es una caja, es una vida de libertad en Cristo. Y esa es la realidad. Así que yo pienso que ese vídeo puede tener un mensaje muy equivocado, que ese vídeo probablemente no venga de una iglesia bíblica y que ese vídeo no le suma en nada a la iglesia y al cristianismo, sino que más bien es un instrumento útil para la agenda política de este tiempo y para seguir victimizando a un colectivo que lo único que quiere es dejarnos vivir así y estar en la iglesia siendo miembros de la iglesia. No, podéis venir, podéis entrar para escuchar el mensaje, pero para ser miembro de la iglesia, reconocidos como hijos de Dios y cristianos, nacidos de nuevo, participar de la cena del Señor, pues vas a tener que pasar por lo que todos nosotros hemos pasado: arrepentimiento de pecado, poner la fe en Cristo y ahora andar conforme a la voluntad de Dios y luchar para vivir para su gloria. Pero lo que no puedes pretender es que tu pecado sea el especial y el que no hay que dejar y el que no hay que abandonar porque para ti no está mal. Pues lo mismo puede decirnos el ladrón, no sé, el verdugo, el sicario, el político corrupto, que para ellos no está mal y que los aceptemos ahí, sirviendo, participando en la cena del Señor, porque ellos tampoco ven mal lo suyo, como el hombre que quiere tener una relación con un niño de 7 años y él tiene 50, ¿no? Ellos no lo ven mal, todo vamos a aceptarlo porque aquí cada uno con su percepción. No, es la percepción de Dios a la luz de su palabra. Y esto no es odio, esto es respetar lo que Dios ha establecido. Pero le suena a odio y discriminación solo a una persona, a quien no quiere abandonar su pecado. Deja tu comentario y opinión al respecto.